Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre creación literaria. Algo hemos tocado también el tema de inteligencia artificial, pero sobre todo nos interesa la creación literaria. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a Rocío Soria. Ella es escritora, tiene formación académica en comunicación social con estudios de posgrado en edición de medios impresos e historia del arte ecuatoriano y también en literatura infantil y juvenil. Ha publicado algunas obras como Huella Conceptual, El Cuerpo del Hijo, Isadora, Deterioro y Pelotón de Fusilamiento. Ha obtenido algunos reconocimientos como Premio Nacional Ileana Espinel, una mención en el Premio Jorge Carrera Andrade y finalmente en el 2024 ganó el Premio Jorge Carrera Andrade. Su poesía ha sido recogida en antologías nacionales e internacionales. Bienvenida, Rocío, a este programa. Tal vez empecemos por cuándo empieza a sentir que lo suyo es la creación literaria, porque veo que estudia comunicación social, historia del arte, en fin, pero la vemos más en el ámbito de la literatura. En la literatura. Bueno, desde niña me di cuenta de que eso estaba ocurriendo porque tenía un hogar lector. Tuve la suerte, ¿no? Eso de es tener una suerte, ¿no? unos padres que eran maestros, entonces ellos se dedicaban siempre a leer. Era como una actividad que ellos tenían de una manera natural. Entonces siempre pasaban leyendo. Casi no veíamos tele, casi no hacíamos otra cosa más que leer. Entonces eso se dio como una respuesta también, pues, ante esa actividad lectora, esto de la escritura. Las ganas de escribir. Las ganas de escribir, las ganas de responder esos mensajes y también de sentirme que yo también voy a ver si es que intento, ¿Y ¿no? con qué empezó? Empecé escribiendo con poesía. Yeah. Bueno, siempre creo que me he identificado más con la cuestión de la poesía. Entonces, lo que pasó es que había un concurso en la revista La Cometa, que es una revista, bueno, pues tradicional, que había hace años, era, sí, claro. Infantil. Para niños, sí. Entonces, convocaron un concurso para poesía, ¿no? A los niños. Entonces, mi abuela, que también que era parte de este hogar lector, ella decidió ir donde mí, pues dice, vos sabes leer tanto y sabes de escribir. A ver, escribe este rato un poema. Entonces me hace que escriba el poema, sí. O sea, se sentó ahí al lado mío a esperar Qué a linda, que termine abuela. de escribir el poema. Entonces de ahí yo me di cuenta que había una puerta abierta hacia la poesía y que podía hacerlo. Y mandó el poema. Mandamos el poema, sí, y después había resultado que quedó en un tercer lugar. Muy Entonces bien. Dije, wow, quedó en un tercer lugar. ¿Y tenías cuántos años? Tenía 7 años, bueno. era chiquita, ajá. Eso fue lo que Bueno, entonces ocurrió. Eso fue una vocación de por vida. Sin embargo, estudia otras cosas. Sí, estudié diseño gráfico porque me gustaba mucho esta cuestión también de un poco dibujar, de un poco la creatividad, pero lo que yo siempre quise hacer fue estudiar literatura. Ese era el mayor sueño, eso era lo que yo quería hacer apenas salí del colegio. Sin embargo, mi papi decía, no. Con eso no vas a poder vivir. No vas a vivir eso. Entonces me dijo que estudiara medicina. Estuve estudiando medicina. También. Estudié medicina 1 año, estaba ahí dándome las vueltas en la facultad, que me ha servido mucho porque es algo que sí me apasiona. No he terminado la carrera, pero a mí me encanta seguir con el tema médico, con estas cuestiones, con el tema del cuerpo sobre todo. Y luego sí, cuando terminé diseño gráfico, que ya era una cosa que había empezado, tenía que concluir, entonces de ahí sí fui a la Facultad de Comunicación Social y ahí sí era como algo que en realidad disfrutaba, me gustaba y yo quería estar ahí y me encantaba, la verdad es que me encantaba. Ahora, ¿vive de la literatura o no es posible? No es posible vivir de la literatura. O sea que el papá tenía razón, ¿no? Tenía razón. O sea que buscar actividades colaterales. Sí, entonces lo que he hecho profesionalmente para ganarme la vida ha sido comunicación. Entonces claro. lo que hago, en lo que he estado metida siempre y la vida como que a uno le vuelve al camino que debió estar. Entonces fui comunicadora social en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces ahí disfruté. Aunando todos esos conocimientos. Sí, y yo lo disfrutaba. De hecho, recién me acordaba que los viernes había docencia. Siempre estaban los médicos ahí enseñando los casos clínicos. Entonces yo decía, ¿puedo ir a hacer cobertura? Entonces el jefe decía, claro, anda. Entonces yo disfrutaba, me encantaba estar haciendo cobertura ahí y ver los casos clínicos, que no sé qué, que había pasado esto. Entonces me encantaba. ¿Y eso ha alimentado la literatura también? Sí. Una de las maneras creo que de sobrevivir a estar en este ambiente hospitalario, que de por sí es duro porque pasan cosas, ¿no? Entonces fue la literatura. Qué bueno que la tuve tan a la mano, tan cercana, para poder de esa manera salvarme. Muchos autores hablan de la salvación. Justo estaba leyendo uno de los últimos libros de Sábato y decía, que él tenía un carácter depresivo, ¿no? Y que si es que no habría sido por la literatura se moría a lo mejor. Y él tuvo una carrera científica, ¿no? Fue físico. Pero ahora estamos ante otras alternativas, ante otros, diríamos, enfrentamientos
como el tema de la inteligencia artificial y la creatividad. ¿Cómo lo mira desde su punto de vista como creadora, pero también como comunicadora? Bueno, es una herramienta, ¿no? Como cualquier otro recurso literario de desbloqueo, por ejemplo, entonces sirve, ¿no? A veces, bueno, para hacer algún plan, alguna cuestión que sea como más técnica, entonces la utilizo. ¿Va al ChatGPT? Sí, voy al ChatGPT. Pero la otra vez tenía curiosidad, porque generalmente los poemas que yo escribo no tienen, o sea, tienen otro tipo de pausas, no utilizo signos de puntuación. Entonces digo, a ver, ¿cómo quedará? Voy a meter un poema y voy a ver qué dice la inteligencia artificial, que ponle puntuación, le digo. Y le pone puntuación, pero yo sentía que no. ¿No le gustaba? No, sentí que, o sea, es otra cosa, porque cuando se le da el ritmo es como Fluye. la respiración, ¿no? Como la voz del autor, como el pensamiento que va. Tiene que tener un ritmo interno, digo. Sí. No importa que no lo tenga externamente, pero internamente debe tener un ritmo. Ajá, entonces vi que no tiene ese, o sea, no puede poner el cuerpo. Pero porque ¿no le ha pasado cuerpo. que alguna gente de pronto llega con un escrito y finalmente es producto de inteligencia artificial y no de la inteligencia humana? Sí, sobre todo cuando estaba ejerciendo la docencia, yo me daba cuenta, decía, esto está demasiado perfecto, esto que me presentaron está así, o sea, sí. pero me daba cuenta, ¿no? Decía, no, esto es hecho con inteligencia artificial, y les decía, ya bueno, o sea, no importa que utilicen la inteligencia artificial. Pero tienen que decirlo. Sí, tienen que decirlo, y además yo lo que hacía para evitar un poco esto era trabajar en el aula, entonces decía, a ver, ahorita vamos a hacer, no, manuscrito, cero celulares. Claro, Decía, hay que volver a las viejas prácticas, ¿no? Y decían, lectura, expresión oral y manuscrito. Decía, me da trabajo, dice, hace tanto tiempo que no escribo, decían los chicos, ¿no? Que me siento torpe con la mano. Entonces sí, pues, ¿no? Ellos están tan acostumbrados a la cuestión digital. Bueno, dicen que algunas conexiones cerebrales se activan con este movimiento. Con ese movimiento, ajá, sí. Entonces eso era lo que yo solía hacer, pero claro, es un recurso como para desbloquear, a veces puede dar ciertas ideas, a veces me sugiere lecturas, eso me pasó la semana anterior, estaba buscando alguna cosa y iba conversándole, preguntándole para ver qué me dice, y ahí me dice, no sé qué le puse, pero me sugiere a Sharon Olds. Entonces digo, Sharon Olds, no he leído a Sharon Olds. Entonces me pongo a buscar y encuentro y digo, ¡qué maravilla! Ahí sí, gracias, inteligencia artificial. Amor a la inteligencia artificial. Sí. Rocío, de esa niña que a los 7 años participa en un concurso impulsado por la abuela, a la Rocío actual, ¿cómo te miras y qué han significado esos premios, esos reconocimientos literarios a lo largo de la vida? Creo que, bueno, he ido siguiendo el proceso así como a un ritmo no tan vertiginoso, he ido despacio. Como digo, andaba trabajando en el hospital, andaba haciendo otro tipo de actividades también con las personas, trabajando en comunidad. Entonces he ido haciéndolo despacio. Siento que ahora es un poco más, he encontrado como si dijéramos el estilo, ¿no? O la manera de decir las cosas ya. Es diferente como voy haciendo ahora, cómo voy construyendo el texto ahora, cómo voy jugando a veces de una manera así como muy lúdica. Entonces digo, a ver, me pongo retos, voy a hacer así, así y así. A ver, quiero ver cómo le haces. ¿Y escribes todos los días? Sí, procuro escribir todos los días. Ajá. A veces escribo más, a veces es como una época que está como muy rica, ¿no? Entonces tengo muchos elementos, he encontrado muchas cosas, he hecho muchos hallazgos que generalmente los hago mientras camino por la ciudad o mientras voy leyendo algo. Pero otras veces, en cambio, digo, no, creo que ahora no es el día, pero sí intento escribir, aunque sea una línea, pero sí. ¿Y cuáles son los temas recurrentes? En mi caso creo que es este tema de la muerte, el tema del deterioro, el tema de la vejez, el tema del dolor, el tema de estas cuestiones que son como muy humanas, que siempre me han inquietado, porque, bueno, tuve tanto el trabajo acá en estas instituciones de salud, como también los procesos de la vida, ¿no? de las personas que han convivido conmigo, que los he ido viendo cómo se han ido deteriorando, por ejemplo, con el tema del Alzheimer. Entonces, uno de los libros que yo escribo trata sobre este tema del Alzheimer y cómo, o sea, es vivencial, pues, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió. Entonces estábamos poniendo el cuerpo entre mi madre y yo, por ejemplo, ¿no? Que ella estaba con su proceso, pero bueno, igual ahí la literatura estuvo así como muy a la mano para... Y tabla de salvación también. Sí, así es. Ajá. ¿Qué es recomendarle a las nuevas generaciones que están angustiadas, que están con tanta incertidumbre,
pero que al mismo tiempo tienen ganas de expresarse y claro, puede tergiversarse también con los temas tecnológicos y perderse el verdadero sentido de humanidad. ¿Qué decirles? Bueno, yo lo que suelo decir, ¿no? Les digo, si es que necesitan escribir, escríbanlo. Si es que están pasando por un proceso doloroso, vayan y escriban con sus propias palabras, no necesariamente como para alguien, sino con sus propias palabras. Para uno mismo primero, ¿no? Sí, sin el ánimo de agradarle a nadie además, ¿no? Entonces, si es que me presentan, sin el ánimo de que yo vaya a decir esto está lindo o esto está feo, no, pues, o sea, ser muy genuinos en lo que dicen. Entonces, al ser genuinos, yo creo que ahí no necesitarían mucho de estar utilizando este recurso, ¿no? ¿Qué digo? No tengo para qué preguntar qué digo, porque ya sé lo que voy a decir, porque es mío. Entonces la poesía es como una cuestión súper íntima, ¿no? Súper interna, entonces como que no. Como desnudar el alma, ¿no? Claro, y la de uno mismo, entonces ahí como que estos recursos artificiales como que están de más, ¿no? Como que... Y siempre es bueno la lectura de los otros. ¿Recomiendas eso para los jóvenes creadores? Sí, es importantísimo la lectura de los otros porque una no puede leerse a uno mismo, sino que tiene que leer a los demás. Oxigenarse, dejar un poco también a veces que madure el texto, ¿no? Sí, dejarlo ahí como si fuera vino, ¿no? Entonces para que fermente bien y para que después ir y retomar el texto. Y volverlo a trabajar. Con nuevos elementos, con nuevas cosas, porque uno tiene muchas lecturas, entonces una vez que uno dejó el texto ahí descansando, con las lecturas que uno va cosechando, con las vivencias que uno va teniendo, entonces retomar ese texto y enriquecerlo. Entonces yo creo que es un trabajo, igual con el texto es un trabajo de nunca acabar, porque uno siempre va a tener estas lecturas, ¿no? Y son importantísimas estas lecturas a los demás. ¿Por qué las mariposas en el brazo? La mariposa en el brazo, porque mi libro se llama con el que gané el premio Jorge Carrera Andrade el año anterior, se llama Casa de Mariposas Negras. Y entonces, como un homenaje al libro, como un homenaje a mi mami, porque este libro trata sobre el tema del duelo. Entonces, cuando mi madre ya tuvo que partir, entonces yo dije, no, o sea, me voy a tatuar una mariposa negra aquí, que es como un símbolo, ¿no? Como que con el que yo me he identificado mucho. Y claro, acá en el otro lado está la inicial de la letra de mi papi, entonces soy muy apegada a mis padres. Escribir es vital. Escribir es vital. Una necesidad así urgente siempre. Siempre es una necesidad urgente y apremiante, y si es que eso no existiría, o sea, tocaría buscar la otra manera, ¿no? Quizá a través de la pintura, quizá a través de la música, ¿no? Sí, pero siempre tiene que estar eso presente, porque es una parte vital del ser humano. Así mantenemos la humanidad en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Sí, y así nos mantenemos también a veces como humildes, ¿no? Sin el ánimo de sentirnos como mejor, sino saber que siempre estamos aprendiendo, estamos en un continuo camino de aprendizaje que nunca termina. ¿Quiere leer algún pedacito? Sí, quisiera leer este de acá, porque es un libro al que le quiero mucho, que es Pelotón de Fusilamiento. Yo le había dicho que en este había trato el tema del Alzheimer, entonces como que lo quiero más, ¿no? Como que me es más entrañable. Voy a ver algo que sea como cortito, sí. Entonces creo que el primero está como cortito. Perdón. Voy a leer los dos primeros párrafos. Cuénteme, ¿qué fue primero? ¿El grito seguido de un crujido de huesos o el crujido de huesos seguido de un grito? ¿Qué fue primero, la ausencia o el olvido? Me llamo Elizabeth, librada de lazo, soy la Virgen María, me duele mucho la cabeza, gritaba ella en la emergencia de la clínica, pero de eso han pasado un par de años. Qué lindo. Muchas gracias, Rocío. Gracias por compartir esos sentimientos con nosotros. Y queridos amigos, con ustedes regresamos luego de una pausa.